Bueno, seguimos entonces, hermanitos. Estamos hablando con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Estamos hablando cómo esta perfección, si la perfección hubiera sido por el sacerdocio de Levítico, entonces no hubiera necesidad de otro sacrificio, de otro sacerdocio, pero era necesario porque había que hacer un sacrificio que fuera de una vez y para siempre. Entonces, si hubo cambio de sacerdocio, también era necesario que hubiera cambio de ley, y por eso es que se levanta un sacerdote, no de acuerdo a la tribu de Leví, sino que de acuerdo a Melquisedec, un sacerdocio que fuera indestructible. Versículo 16. Versículos 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ahí nos quedamos. Nada perfeccionó la ley. Era necesario un sacrificio perfecto, que perfeccionara. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y explicábamos en uno de los temas anteriores de que la gente no tenía acceso al trono de Dios. Esto fue revolucionario. Ahora, a través del sacerdocio de Cristo, ya tenemos acceso con confianza al trono de Dios, al trono de la gracia. Entonces la ley realmente no perfeccionó nada. Había que estar ofreciendo todo el tiempo, hasta que vino Cristo y se ofreció de una sola vez y para siempre. Y termina diciendo: por lo cual también estos sacerdotes llegaron a ser muchos, pero con Cristo ya no, porque Él tiene un sacerdocio inmutable que salva de una sola vez y para siempre. Vámonos al capítulo 8. Ahora, en este capítulo 8 nos empieza a hablar acerca del santuario celestial. Empieza a enseñarnos que el sacerdocio de Cristo lo ejerce ya no en un santuario terreno, como los levitas, sino en un santuario celestial, y ese sacerdocio sirve como mediación por medio de un mejor pacto. ¿Se acuerda que en la primera clase vimos de que son de las palabras clave? La palabra clave en esta epístola es mejor pacto, mejor sacrificio, mejores promesas. Entonces estamos hablando acá que este sacerdocio sirve como mediación por medio de un mejor pacto. Vamos a ver desde el versículo 1 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Qué es un ministro? Es uno que ministra. Ministro viene de servidor. Es un servidor. Los cristianos somos ministros también, porque servimos a Dios. El servidor no solamente es el que tiene un cargo en una comunidad, todos servimos a Dios. Había una mujercita, una ancianita llamada Ana, hija de Fanuel. Tenía 80 y tantos años de viuda, y desde que enviudó jovencita, porque vivió pocos años casada, enviudó, y desde entonces esta mujer no se apartó del templo, y ya tenía más de 80 años que había enviudado, o sea que ella era una anciana de más de 100 años, pero dice que no se apartaba del templo de día y de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. La viejita servía a Dios. Ahora, el servicio a Dios que ella hacía, muchos ni cuenta se daban. Ahí veían a la viejita, me imagino que ya estaba toda jorobadita, ya toda cansadita la viejita, pero nunca pasaba del mismo esquinita, quizás ahí estaba siempre en el mismo lugarcito. Pero esa viejita, dice el Evangelio de Lucas, que no se apartaba sirviendo a Dios con oraciones y ayunos. Y ella fue una de las que reconoció al Mesías cuando fue presentado. Ana, la profetisa.
Entonces esta mujer no se apartaba sirviendo a Dios en algo que cualquiera podía decir que no era un servicio. No, hermanos, con solo que usted ore por la conversión propia y de otros, usted está sirviendo a Dios. Porque nuestra oración no es el sustituto, pero nuestra oración hoy es el verdadero culto que le rendimos a Dios. Los israelitas en esa época lo que ellos hacían era ofrecer un holocausto, un sacrificio. Cuando el pueblo fue deportado para Babilonia y el templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, entonces los judíos se vieron con una situación. ¿Y hoy? Si el centro de la adoración era el templo, aquí era donde veníamos, traíamos el animalito, lo ofrecíamos y el humo que subía eran nuestras oraciones y el incienso nuestras oraciones. Entonces el culto que ofrecíamos era en el templo, pero ya no hay templo, se acabó, lo destruyeron. Entonces, ¿y hoy qué hacemos? Entonces ahí fue donde surge algo que ya para el tiempo de Jesús, a pesar que había templo, se mantuvo. Ahí surgieron las sinagogas. Entonces ya no había templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Se reunían en las sinagogas a leer la ley, la Torá, a animarse unos a otros, a leer los profetas, a tomar esperanza. Y ahí empezaban ellos a orar, y ahí es donde empezaron a ver que ya no habían animalitos, no habían sacrificios, pero podían orar. Entonces ofrecían oraciones a Dios. Y las oraciones litúrgicas que ya tenían, que era en el libro de Salmos, oraban. Ahora con la iglesia está igual, porque ahora nuestra oración es nuestro sacrificio. Cuando usted viene en la mañana, y mire, los judíos ofrecían un sacrificio en la mañana y uno en la noche, en la tarde. O sea que se ofrecían 2 cultos al día. Usted puede hacer lo mismo. Aparte su tiempito en la mañana de oración, sus 3 capítulos diarios que lean, sus 3 capítulos que leen la Biblia, preferiblemente temprano en la mañana, usted calcule el tiempo a qué hora se levanta, y al final del día, aparte otro momentito para leer otros 2, 3 capítulos y otros 10, 15 minutos de oración. Ya ofreció 2 cultos en el día. Ese es nuestro culto espiritual, dice San Pablo. Porque ya ve que no puede uno ir a misa en muchos lugares, que no hay misa todos los días. Entonces no puede ir a misa todos los días, pero puede orar todos los días en su casa, puede leer la Biblia todos los días en su casa. Entonces usted está ofreciendo el culto espiritual del que habla San Pablo. Entonces por eso está diciendo acá, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ahora Cristo se convierte en ministro de otro santuario, ya no el santuario físico, sino que hoy está hablando de un santuario espiritual. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y estoy leyendo otra vez, me vine a no sé cómo me saltó para allá. Versículo 4. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales. Esto es sombra y figura. El tabernáculo estaba diseñado como una figura del camino de espiritualidad. En mi canal de YouTube hay un tema que así se llama, el camino de la espiritualidad. Yo le invito a que usted lo busque y lo vea, donde yo voy explicando ese camino de espiritualidad que comienza desde el atrio, el altar, la fuente, lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, la presencia misma de Dios. Entonces dice acá, que si estuviera Jesús en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque para eso estaban los levitas. Y los levitas daban culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según lo que le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios le muestra a Moisés el tabernáculo, que era como una prefiguración del cielo.
Le muestra el tabernáculo y le dice Dios a Moisés, así es lo que vas a construir. Y así es como Moisés lo construye. Pero todo eran figuras, sombras. Y hasta la fecha, así es, figuras y sombras. Vemos en espejo, dice San Pablo, todavía. Vemos en espejo, oscuramente. Pero va a haber un día que vamos a ver cara a cara. Por eso es que cuando San Pablo fue llevado al paraíso, él vio cosas que no hay manera de expresarlas humanamente. O sea que él vio el cielo como es. El problema es que cuando él ve el cielo tal y como es, como el cielo está fuera de nuestra dimensión física, no tenemos idea de cómo es. Pero él sí lo vio. Entonces cuando él regresa de esa revelación que él mismo dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero cuando él regresa de ese éxtasis, entonces él viene y dice, vi cosas y escuché cosas que no hay manera de poderlas expresar humanamente. Porque no las vemos, no las hemos visto. Lo que tenemos son sombras, figuras, ideas. Por eso cuando alguien dice, ay, yo me morí, vi el cielo y después vi el infierno y en el cielo era bien bonito porque había mucho pasto y arbolitos y un rito. O sea, ha visto en base a lo que conoce, figuras. Pero el verdadero cielo no lo ha visto. El verdadero cielo, del único que se tiene referencia que lo ha visto, fue Pablo. Pero no pudo explicar qué era. Porque no había manera de explicarlo, porque nuestra mente no lo puede ver, no lo puede entender. Por eso es que nosotros caminamos por fe, no por vista. Si Dios nos permitiera 10 segundos, que solo nos dejara ver 10 segundos el infierno, le aseguro que todos nos convertimos. O nos dejara ver 10 segundos el cielo, lo que nos espera, le aseguro que nadie quiere quedarse aquí ya. ¿Para qué estar aquí sufriendo? ¿Para qué estar aquí en todas las cuestiones de la vida? Si cuando uno mira, por eso dice San Pablo, es mejor estar allá. Yo quisiera más estar allá que estar aquí. Entonces por eso es que dice aquí que el sacerdote simplemente es ministro de figuras. Es sombra y figura de las realidades celestiales. Versículo 6. Ahora bien, él, refiriéndose a Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor. Vuelve la palabra mejor a mostrarse aquí. Cuanto es mediador de una alianza mejor, como fundada en promesas mejores. Fíjese cómo recalca la palabra mejor. Y aquí no estamos diciendo que la ley era mala, porque eso es lo que dice San Pablo. El mandamiento es santo, justo, pero no es perfecto. O sea, es bueno. Pero ahora nosotros ya tenemos que ver entre lo bueno, escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Y qué es lo que más nos conviene a nosotros? Escoger lo mejor. Entonces aquí estamos hablando de un mejor ministerio, una mejor alianza, mejor promesa. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. O sea que si la primera ley hubiera sido perfecta, no había necesidad de otra. Porque les dice en tono de reproche, y aquí vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Ya el profeta ya lo está anunciando. No como la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá de instruir ni uno a su prójimo, ni otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya, lo que decíamos en el tema anterior. Al decir nueva, declaró antigua la primera, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Entonces hoy no está hablando de una nueva promesa, de una nueva alianza.
de un nuevo pacto. Pacto o testamento significa lo mismo, la misma palabra griega es. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Pacto, y hoy estamos bajo un nuevo pacto. Hoy ya no estamos bajo el pacto de la ley, hoy estamos bajo el pacto de la gracia. Este es el gran problema que tenemos nosotros, que como estamos bajo la gracia, Dios ya no actúa como actuaba en el Antiguo Testamento. Porque Dios en el Antiguo Testamento, cuando actuaba bajo la ley, era severo, era drástico. Por eso muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo, porque el Dios del Antiguo Testamento era violento, era drástico, era sanguinario. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es amor, es el mismo Dios. Lo único que ya no estamos bajo un pacto de drasticidad, sino que hoy estamos bajo una gracia. ¿Cuál es la desventaja para nosotros de estar bajo la gracia? Que hoy hacemos lo que nos da la gana y no nos pasa nada. Ahorita. No es porque Dios se haya vuelto alcahuete y nos deja que hagamos lo que querramos. No, simplemente Dios nos está dejando. Pero va a haber un día que se termina eso. Y entonces dicen algunos, Él no vino a juzgar, Él no vino a condenar. Ay, sí, Él vino a salvar, pero va a haber un momento en que Él se va a volver juez. Y entonces los libros serán abiertos. Y entonces será el lloro y el rechinar de dientes. Y entonces van a llegar muchos diciendo, pero Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre tú enseñabas, nosotros íbamos en tu nombre. Y Él les va a decir, no los conozco, apártense malditos. Así les dice, al fuego eterno. Y ahí van a llorar muchos, porque creyeron que la gracia significaba hacer lo que nos dé la gana, porque Diosito es misericordiosito. Y han confundido misericordia con alcahuetería. Una cosa es que Dios sea misericordioso y nos está teniendo paciencia, otra muy diferente es que alcahuetee nuestro pecado. Dice el libro de Eclesiástico, a nadie le ha dado permiso para pecar. A nadie. Y todo el que peca va a tener que recibir justa retribución. Entonces estamos en una mejor promesa. ¿Cuál es la mejor promesa? ¿Cuál es el mejor pacto? Que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia. Pero eso no significa, dice San Pablo, ok, entonces, si estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar y no va a pasar. No, al contrario, si estamos hoy bajo la gracia de Dios, hoy más que nunca tenemos que vivir en esa gracia. Hoy más que nunca tenemos que caminar en esa amistad con Dios. Entonces encontramos una mejor promesa, porque la mejor promesa que le estaba dando al profeta era que iba a poner una nueva ley, una nueva alianza, ya no escrita en tablas, sino que ahora escrita en nuestros corazones. Ahí donde surge ya la idea de que iba a venir el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí donde viene la idea de que ahora el Espíritu Santo puede habitar en nosotros, algo que para el judío era imposible, no lo podían comprender. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre un profeta, era algo temporal, esporádico. Venía, daba la palabra y se iba. Venía, hacía la acción y se iba. Pero era imposible que el Espíritu Santo habitara permanentemente en un cuerpo. Porque el libro de Sabiduría dice claramente, capítulo 1, que el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo de pecado. Pero cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestro pecado, entonces ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y habita en nosotros. Y si mantenemos la gracia, Él actúa en plenitud en nosotros. Entonces ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces estamos en una mejor alianza, donde ya la ley no está escrita en tablas, sino que hoy la ley está escrita en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados ya no me acordaré. La gracia, borrado, borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero, en la misericordia de Dios. Entonces, al decir antigua, quiere decir que ya eso ya no va a quedar, ya está caduco. Entonces hoy vamos a lo nuevo. Versículo 9, capítulo 9.
Ahora el capítulo 9 va a empezar a hablarnos acerca de ritos, ceremonias, sacrificios que se realizaban en la antigüedad, realizados por los sacerdotes, que eran solo tipos, pero que también ahora va a haber la redención de Cristo, la obra redentora y su sangre. O sea, aquí va a empezar a explicarnos el Antiguo Testamento, comparándolo con la obra de Cristo. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban. Ahora, aquí hay una discrepancia entre el escritor de los Hebreos y lo que menciona el libro de Éxodo. Y algunos que no logran entender el sentido de lo que está hablando, Hebreos no está dándonos una descripción exacta porque él mismo lo dice más adelantito. Dice que se instaló esa primera parte donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Ahora, aquí hay un detalle. El autor a los Hebreos está poniendo el altar del incienso atrás del velo. Pero cuando uno lee el libro de Éxodo, el altar del incienso estaba delante del velo. El altar del incienso era un altar de oro de 50, 60 centímetros más o menos, oro puro. Ahí nunca se ponía sangre. Ese altar era exclusivamente para incienso. Y era un cajoncito cuadrado de oro, pequeño, no era muy grande. Y en ese altar de oro solamente se ponía incienso. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, ese altar estaba frente al velo. Entonces cuando el sacerdote entraba, a su mano izquierda estaba el candelabro, a su mano derecha estaba la mesa con los panes, y enfrente tenía el incienso. El sacerdote todos los días, en la mañana y en la tarde, ponía aceite en las lámparas y ponía incienso. Si hubiera estado al otro lado, por eso dice el autor, y a lo mejor el autor a los Hebreos no eran sacerdote. Lo más probable no había sido sacerdote. Tenía la idea, pero nunca había visto, porque ahí no podía entrar cualquiera, solo los sacerdotes. Era judío, pero no era sacerdote. Entonces, lo que está diciendo acá es de que el altar estaba al otro lado del velo. No era posible porque todos los días se ofrecía incienso. Y si hubiera estado al otro lado del velo, no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el altar estaba de este lado del velo. Por eso es que él dice aquí, pero estas son cosas que por ahorita no podemos hablar en detalle. O sea, dejémoslo ahí. Solo está explicando. No va a entrar en detalle, dejémoslo ahí. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año solo el sumo sacerdote, y no sin sangre, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda, porque no se podía pasar al otro lado donde estaba la presencia misma de Dios. Había un velo, no se podía pasar. Todo ello es un símbolo, dice el versículo 9. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Parece que todos los días había que ofrecer esto, todos los días, todos los años, cada mes séptimo del año había que ofrecer el sacrificio de la expiación. Entonces es un sacrificio, era un culto imperfecto. Y solo son prescripciones carnales, porque la ley eran puras prescripciones. No comeré esto, no vestiré esto. El capítulo 19 de Levítico da una cantidad de leyes.
de que cómo tenían que cortarse el pelo, que no tenían que rasurarse de cierta forma la barba, que no tenían que hacerse tatuajes, que no tenían que ofrecer sacrificios a otros dioses, que empieza a dar una cantidad de lineamientos. La ley era puras prescripciones: no hacer esto, no toques, no gustes, no huelas, no respires. Era estricta la ley. Entonces está diciendo acá que solo eran prescripciones carnales, que versan sobre comidas y bebidas. Los judíos ahora, especialmente en la línea ortodoxa, ellos son bien estrictos en esta cuestión. Por ejemplo, hay un versículo que dice, un pasaje de la ley que dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, eso se refería a que había un ritual pagano en donde el cabrito lo hervían en la leche de su mamá, supuestamente para encontrar poder y fuerza. Era como aquellos que se tomaban la sangre de sus enemigos para tomar fuerza, tomar el poder y tantas cosas. Eran rituales paganos. Entonces viene Dios, dice: ustedes no tienen que hacer eso. No cosan el cabrito en la leche de la mamá. Entonces vienen los judíos ortodoxos, interpretan y dicen: entonces, si vamos a comer carne, no podemos comer lácteos. Entonces ellos no pueden ir al McDonald's a comerse una queso burguesa. Es más, ni siquiera pueden comer cualquier carne. Tiene que ser kosher. O sea, que tiene que cumplir ciertos requisitos de la dieta judía. Entonces ellos no pueden tener carne, comer carne con queso, o comerse un filete y un vaso de leche. No pueden. Es más, y algunos llegan al extremo. En Nueva York yo conocí hace muchos años a una viejita judía, y platicando con ella yo le dije: ay, qué bonito, usted es judía, y ha estado en Israel. No, me dice, nunca he ido a Israel. Pero es judía. ¿Y usted nació en Israel? No, me dijo, yo nunca he estado en Israel. No, hombre, le dije, qué raro. Es judía, pero no es israelita. No, me dice, somos egipcios. Ok. Nosotros nos venimos para Estados Unidos cuando fue la guerra de Israel con Egipto, porque todos los judíos nos sacaron. Ok, qué bien. Pero sabe que la casa de ella era bien interesante porque tenía 2 refrigeradoras. En una refrigeradora tenía carnes de los que ellos pueden comer. Ahí no iba a encontrar cerdo, y no cualquier tipo de carne, tienen sus reglas. Y era tan estricta esta ley de no comer carne con lácteos, que ella en una refrigeradora tenía solo carnes y en la otra refrigeradora tenía lácteos y huevos. Ella no podía mezclar las 2 cosas, ni siquiera en la misma refrigeradora. O sea, ellos vienen y malinterpretan, en este sentido, malinterpretan la ley. Entonces la ley se vuelve preceptos. La ley se vuelve, no hagas esto, no hagas lo otro. Por eso es que los fariseos así eran. Los fariseos daban tantas, por eso es que los judíos tienen 813 mishbot, se llama, preceptos. No esto, no aquello, no aquí, no allá, no esto, y le empiezan 813 preceptos, mandamientos de lo que no deben de hacer. Por eso les decía Jesús: ustedes atan cargas pesadas a la gente y ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Moisés dijo: y estas palabras te las atarás en tu frente y en tu mano. Estaba diciendo, mano, poner por obra la palabra, en tu frente, tenerla en la mente. ¿Qué hicieron los judíos? Le empezaron a escribir pasajes del Deuteronomio y las pusieron en correas de cuero y se las amarran en el brazo y se las ponen aquí en la cabeza. O sea, nada que ver. Pero ellos así lo entendieron. Entonces, estos preceptos eran simplemente de no esto, no lo otro, no hacer aquí. Entonces todo eran puros rituales. Entonces sigue diciéndonos: todo ello solo eran prescripciones carnales que versan sobre comidas, bebidas, sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, versículo 11: presentándose Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, penetró en el santuario una vez para siempre. No con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva.
Por eso Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no había necesidad y ya no hubo necesidad de corderos, de ofrecer animalitos, de ofrecer sacrificios. Ahora Jesús se ofrece como el único Cordero de Dios que va a venir a quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre. Por eso dice, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ya en el tiempo del Antiguo Testamento había agua bendita. Dicen los protestantes, eso del agua bendita es invento de la iglesia católica. No, quemaban una vaca roja completamente, y las cenizas las echaban en agua. Y esa agua servía para purificar a los leprosos, a los que estaban en impureza. Entonces el sacerdote venía, agarraba ramas de hisopo, entonces con esas ramas, mojaba las ramas con esa agua que tenía en su fondo las cenizas de la vaca roja quemada y echaba agua. O sea que esto viene del Antiguo Testamento, no es invento de la Iglesia Católica. Entonces si antes en el Antiguo Testamento se rociaba con agua, ahora cuando se rocía con agua es un signo de renovación de nuestro bautismo. Y el agua bendita, por haber sido bendecida, así como la vaca venía y las cenizas de la vaca bendecían el agua, pues hoy las manos del sacerdote bendicen el agua. Entonces el agua es bendita. Entonces dice acá, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestras conciencias para rendir culto al Dios vivo. Entonces hoy nos está hablando acerca del poder de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Invocar la sangre de Cristo tiene poder. Aquí, en este escenario que está atrás de mí, hace 10 años que yo vine la primera vez, vino un hermano, cantante y predicador, y aquí en este escenario él dijo que la sangre de Cristo, eso que dicen que la sangre de Cristo tiene poder, eso es mentira. Si la sangre es la sangre, ¿qué poder mandar tenía? Así lo dijo aquí. Algunos de ustedes ni se acuerdan, pero así lo dijo acá. Y qué terrible cómo anda gente enseñando y engañando con este tipo de doctrina. Si aquí mismo está diciendo, está hablando acerca que si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra santificaban en aquel momento, cuánto más la sangre de Cristo hoy. O sea que la sangre de Cristo tiene un gran poder, hermano. Y cuando hacemos la señal de la cruz y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, estamos recibiendo ese poder sobre nosotros. Estamos invocando el poder de la sangre de Cristo que nos redimió, que venció al que tenía el imperio de la muerte y nos dio la vida eterna. Nos purificó de nuestros pecados. Entonces la sangre de Cristo tiene mucho poder. Versículo 15. Por eso ahora Jesús es mediador de una nueva alianza. Un mediador es el que se pone en medio de dos partes para ponerlas en paz. Por eso dice San Pablo que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El protestante se equivoca creyendo que María es mediadora. La iglesia no enseña que María es mediadora entre Dios y los hombres. María intercede por nosotros ante Cristo. El mediador entre Dios y los hombres solamente es Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo San Pedro, solo en el nombre de Cristo. Entonces Cristo se vuelve el mediador entre el hombre y Dios. O sea que Cristo es el que nos pone en paz a nosotros con Dios, el único. Nadie más, ni nada más. Por eso es que la salvación no se puede comprar. Por eso no va a decir usted, yo le voy a dar tanto a la iglesia para que Dios me salve. No hay mediación a través de dinero. No hay mediación a través de servicio. Yo he servido al Señor 30 años, así que ¿cómo que no voy a ganar el cielo? No sirve.
Y mire, fíjate que yo conocí un pastor que, el pastor era bien fuerte para decir las cosas. Y él decía, aquí vienen muchos a servir a la iglesia, dijo. Pero la verdad que son tontos útiles, dijo. Así les dijo a los servidores. Porque la verdad que se necesitan que estén cuidando el tráfico, se necesitan que estén cuidando las puertas, se necesita que limpien, que barran, pero a ellos no les sirve de nada estar haciendo todo eso. A la iglesia sí les sirve, a ellos no, porque muchos de ellos vienen a servir en pecado. A ustedes no les sirve. Pueden venir a servir, claro, a nosotros sí nos sirve, porque por ello es que la iglesia esté limpia, por ello es que la iglesia aquí, ellos dan dinero, por ello es que podemos comprar esto, arreglar esto, pero a la iglesia les sirve, pero a ellos no les sirve. ¿Tiene razón o no tenía razón? Tenía razón. Entonces el que cree que por servir a Dios va a ganar la salvación es un tonto útil. O sea, tonto porque no se salva, útil porque está sirviendo de algo, al menos sirve. Pero no le sirve a él, no le sirve a ella. Entonces por eso está diciendo acá, nos está diciendo que él se ofrece. Esta sangre de machos cabríos, la sangre de Cristo, por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, reciban los llamados la herencia eterna prometida. Ahora, aquí ya cambia de pacto a la idea del testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es la voluntad de una persona con respecto a lo que va a ocurrir después de su muerte. Entonces viene una persona que va a morir y él establece un testamento donde él distribuye lo que tiene. Uno que no tiene nada no tiene que preocuparse de qué va a dejar, pero bueno, pero los que tienen, entonces distribuye lo que ha dejado, para que no hayan pleitos. Porque ya ve que hay mucha gente que no tiene la costumbre de hacer eso, y cuando se mueren los hijos empiezan a pelear y se pelean, algunos hasta se han matado por un terrenito, se pelean. Entonces, y otros son más vividores que otros, dejan a sus hermanos sin nada. O sea, son terribles. Hace años salió una noticia, hace como 25 años, y fue escándalo aquí en Estados Unidos. Porque un día salió un clasificado, un anuncio, que se vendía un carro Mercedes-Benz del año, en esa época, full extras, de lujo, acabados de oro. El logo de Mercedes-Benz estaba hecho de oro. Y vendían el Mercedes-Benz nuevito del año. Precio $100. Entonces la gente miraba y nadie hablaba de ese número, porque pensaban que era alguna estafa, era algún fraude. Porque ¿cómo un carro Mercedes-Benz de lujo va a costar $100? Imposible. Pero hubo uno que llamó, esta debe ser broma, dijo, pero llamó y dijo, oye, estoy llamando con respecto al Mercedes-Benz que venden $100. Sí, ¿y dónde lo puedo ir a ver? En tal lugar, en una zona residencial de ricos. Y él todavía así con duda fue a ver qué pasaba, pero fue, y sí, ahí estaba el carro, de lujo, full extras, un carro valorado en casi $500,000 en ese momento, en $100. Y la señora que se lo mostró le dijo, sí, es que este carro era de mi esposo y lo vendo, $100. Entonces él le dijo, no, aquí tiene que haber un truco, ¿cómo me va a vender un carro de lujo en $100? Eso cuesta, le dijo. Y aquí está el título y aquí está todo, y se lo vendo ya ahorita, hacemos el trato. Deme $100 y lléveselo, es suyo. Y pregunte, averigüe, no he robado nada. Eso cuesta, el carro es legal. Entonces viene el hombre y lo compró. Y se llevó el carro de lujo en $100. Pero ya después él quedó con la duda. ¿Y cómo esta mujer loca vendió un carro de lujo de $500,000 en $100? Entonces le ganó la curiosidad. Usted sabe que por la curiosidad murió el gato, ¿sabe usted eso? Pero murió sabiendo, o sea, al menos le sirvió de algo. Se fue a meter a preguntar, ¿por qué? Pues tenía la duda. Él no iba a ocupar el carro, él dijo, yo no lo voy a ocupar, si es un carro demasiado de lujo, lo que voy a hacer es que lo voy a vender y con eso termino de pagar la casa, pago esto, pago lo otro. O sea, a él no le importaba tener el carro, lo que quería era venderlo al precio que valía realmente. Pero le fue a preguntar a la mujer y dijo, es que en el testamento de mi esposo que acaba de fallecer,
nos dimos cuenta que mi esposa tenía un amante. Entonces mi esposo dejó en el testamento que el carro se le entregara a ella o que se vendiera y lo que se vendiera se le diera al amante. Así que lo vendí en $100. $100 le dieron al amante, la mujer lista también y el otro feliz que se llevó el carro de $100 y lo vendió en $500,000. O sea, ese fue el loterillazo que se ganó el tipo, pues. Ahora, el testamento es la voluntad. Ahora, el muerto, ¿qué le importa? El muerto ya no se iba a dar cuenta que el carro en $100 le dieron a la mujer. O sea, pero él dejó el testamento, dejó a la mujer ahí. Entonces, pues donde hay testamento, versículo 16, donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. La primera alianza tenía que inaugurarse con la sangre, los cabríos, los corderos. Pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos de culto, pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Casi todo. Habían cosas que solo era necesario purificarlas con agua. Habían otras cosas que era necesario purificarlas con fuego, lo que podía sufrir el fuego, el oro, la plata, los metales. Pero casi todo tenía que ser purificado con sangre. Y luego da este versículo 22 una declaración bien importante: y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué es remitir? Es perdonar, es comprar. Entonces, para que haya remisión, para que haya perdón, tiene que haber sangre. Por eso dijo claramente San Pablo: la paga del pecado es la muerte. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para podernos redimir era necesario que muriera, que derramara sangre. Porque sin sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. También lo es que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Entonces, si las realidades terrenas eran purificadas con sangre, cuánto más las realidades celestiales. Entonces, si el perdón se obtenía temporalmente por sangre de machos cabríos, el perdón hoy tiene que lograrse a través de la sangre de un solo cordero sin mancha de pecado, para podernos redimir. Por eso era que tenían que morir animales. La sangre del ser humano no nos sirve para sacrificios, porque la sangre de nosotros está contaminada por el pecado. Entonces, para poder perdonar el pecado, por eso es que vino Dios y crea la figura de los corderos, de los animales, porque los animales no tienen pecado. Los seres humanos pecamos, los animales no tienen pecado. Por eso la creación de Dios tenemos que respetarla, porque ellos, dice San Pablo en Romanos capítulo 8, fueron sometidos a la vanidad por culpa nuestra. Los animales sufren las consecuencias de nuestro pecado. La creación entera sufre, dice, y la creación entera gime, esperando la redención, la glorificación. Ay, pero no van a haber animalitos en el cielo. Lee Romanos capítulo 8, si dice claramente que en la restauración de todos, dice que el niño va a jugar con la serpiente, ¿o no dice así Isaías? No dice que el buey va a habitar con el cordero, ¿o no dice así Isaías? Por eso es que dice que Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva, porque dice que la creación está gimiendo para poder también ser libertada con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lea Romanos 8, hermano. Es que lo que pasa es lo que yo siempre les digo: por estar viendo la Rosa de Guadalupe no aprenden doctrina, y no van a aprender doctrina nunca. No se aprende doctrina en la Rosa de Guadalupe. Lean la Biblia. Entonces,
Era necesario que se redimiera con sangre, por eso es que los animalitos no tienen pecado. Por eso, miren, hermano, le voy a decir una cosa. Yo siempre, ya se los he dicho a los hermanos en otras oportunidades aquí. Cuando usted esté muy enojado con una persona, pero muy enojado, no le diga perro ni perra. Cuidado. Porque hay gente que se enoja, me dice, ¡ante perro! No, no le diga perro, no insulte a los perros. Porque los perros no tienen pecado. Usted sí y yo sí tenemos pecado. Los perros no tienen pecado. Ellos sufren las consecuencias de nuestro pecado, pero ellos no tienen. Así que nunca le diga perro a una persona, porque pobrecitos los perros, ellos no tienen la culpa del pecado suyo. Hay que respetar la creación de Dios. Hay gente que le pega a los perritos, los saca patada. Cuidado, respete la creación de Dios. Dios los creó no para que los tratemos de esa manera. Entonces, era necesario que se diera ese derramamiento de sangre. Versículo 23, estamos leyendo, que era necesario que esas figuras celestiales también fueran purificadas y las realidades celestiales se purifiquen con más excelentes sacrificios. Versículo 24, pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho de mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento, ante la presencia de Dios en favor nuestro. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, al fin de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. O sea, Él es sacerdote y víctima. Él es sacerdote y sacrificio. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que llevar otra víctima, otro sacrificio. Ahora no, Cristo se ofrece, Él ofrece como sacerdote, se ofrece a sí mismo como víctima. Por ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, al fin de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego pasan a ser juzgados una sola vez. Por eso aquella filosofía oriental que dice de que uno muere y vuelve a nacer y muere y vuelve a nacer y muere y vuelve a nacer y muere y vuelve. Eso no es bíblico, eso no tiene respaldo en la palabra de Dios. Dios dijo claramente, es destino del hombre que muera una sola vez. Así que una sola vez se muere uno en la vida, hermanos. No se muere dos veces. Hay gente que se ha muerto dos veces y lo han resucitado y no sé, pero la verdadera solo es una vez. Entonces está diciendo, el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasaría si morimos hoy en la noche? Porque si el destino es morir e inmediatamente ser juzgados, ¿qué pasaría con nuestra alma si muriéramos hoy en la noche? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo llegaría delante de Dios? ¿Qué le diría a Dios? ¿O qué le diría Dios a uno? Ay, Señor, aquí vengo. Mira, no esperaba venir todavía. Yo pensé que iba a tener chance el domingo para irme a confesar. La regaste. No quedó chance. Pero tenías que estar preparado, porque nadie sabe el día ni la hora. Yo les cuento, le estaba contando una vez a unos hermanos, y creo que a ustedes se los conté, que cuando yo empiezo mi caminar en la iglesia católica, una vez me dijeron a mi hermano, el miércoles tenemos el retiro de la buena muerte. Y yo me asusté, yo como, pues ¿esto qué es? Dije yo, qué feo eso. Y cuando llegué al retiro de la buena muerte, era un salón quizás la mitad de este. Y solo habían sillas pegadas así a la pared, en la orilla de la pared. Y había así como está ahí una puerta al otro lado.
Entonces íbamos corriendo, ¿no? Y cuando yo llegué me sentaron y yo iba un poco temeroso porque retiro de la buena muerte y quizás le dan en la... Como yo estaba empezando mi caminar en la iglesia católica, yo había muchas cosas que todavía no las conocía. Entonces me dicen retiro de la buena muerte y yo pensé que iba a ver a la muñeca que hay ahí, calavera, o si no, pues que buena muerte quizás le dan en la nuca a uno ahí atrás y se lo comen, como dicen que son caníbales. Entonces yo estaba con un montón de dudas, no sabía qué era eso. Entonces cada vez, pero lo que más me intrigaba a mí era que entraba alguien, había alguien en la puerta y esa persona abría la puerta, el que estaba en la primera silla entraba y ese cerraba la puerta. Al rato volvía a abrir la puerta y el otro que estaba en la silla entraba. Pero no salían de ahí del cuarto, hermano. No salían. Yo dije, ¿y estos no salen? Quizás allá adentro los agarran de una vez, garrotazo, le meten nomás, entra uno y lo noquean y después lo comen. Y cada vez me iba acercando más. Yo veía que entraban y no salían. Y ya cuando me faltaba uno para que yo pasara, yo ya tenía ganas de salir corriendo, yo no sabía. Pero cuando la curiosidad puede más, por eso es que el gato, la curiosidad lo mató. Yo dije, no, yo voy a llegar hasta la última consecuencia. Dije, vamos a ver qué pasa aquí. Como sea, pero a mí no me van a dar en la cabeza. Dije, yo voy a ver cómo sea. Entonces ya vengo yo, ya estaba yo en la primera silla ya para entrar al cuarto, porque no se miraba, solo entraban y ya no salían. Entonces cuando ya me tocó a mí el turno, y entré expectante. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo, como sea, aquí vamos a ver cómo salimos, dije. Y cuando yo entré a ese cuarto, ¿sabe qué había? Un cura y habían dos sillas, una frente a otra. Entonces cuando yo entré, el padre me dijo que me sentara. Entonces viene el padre y me dice, Ave María Purísima. ¿Sabe qué estaba haciendo el padre? Confesando. Y después que uno se confesaba, estaba una puerta y ahí se iba ya se podía ir. Por eso es que ya no regresaban al otro salón. Y después pregunté, ¿y por qué se llama el retiro de la buena muerte? Es que este retiro lo hacemos todos los miércoles. Es un retiro, venimos acá a confesarnos los primer miércoles de mes. Porque si nos confesamos este miércoles y nos preparamos a tener una buena muerte, significa que puede ser que este mes nos muramos, pues ya nos morimos confesados. Ahora, si para el primer miércoles del otro mes no nos hemos muerto, pues regresamos para prepararnos para el siguiente mes. Y si no, pues regresamos para el siguiente miércoles, para el siguiente mes. La cosa es que tenemos que estar preparados por si este mes nos toca. Por eso se llama de la buena muerte. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, estar preparados. Por eso dice, el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, ahora viene la esperanza, la mejor esperanza. Así que después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no en un cuerpo de carne, sino en un cuerpo de gloria, como el que tiene ahorita, glorificado, después de la resurrección. Se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Los que le esperan. Entonces esta es la esperanza que tenemos ahora. Cristo se sacrificó, derramó su sangre para purificarnos, para abrirnos el acceso al trono de Dios y para venir un día a recoger, para estar con Él, a todos los que le esperan. Esa es la esperanza de nosotros. Es la esperanza de la gloria en nosotros. Esa es la esperanza que todo cristiano debe tener. Que ya sea que uno vaya o que Él venga, tenemos que estar preparados para poder estar con Él por la eternidad y recibir cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces Hebreos nos está presentando toda esa idea. Amén. Se me apagó esto. Bueno, se acabó la batería. Entonces esa tiene que ser nuestra esperanza, hermanos. Estar esperando que Cristo venga o que nosotros vayamos donde Él. Bueno, terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias te damos por este sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros.
que nos ha abierto las puertas, Señor, del trono de la gracia, el acceso al trono de la gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a este sacrificio tuyo, Señor, a mantener esta limpieza que tú nos has dado a través de tu sangre, y que podamos, Señor, mantener con firmeza esta esperanza como esa ancla de nuestra alma, que podamos mantenernos firmes en esta fe que hemos recibido, firmes en esta esperanza que tenemos de poder estar contigo un día por la eternidad. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, auxilio de los cristianos, para que ella nos ayude con su intercesión por nosotros ante Cristo, para recibir esa fortaleza del Espíritu Santo, que la cubrió a ella con su sombra, para poder también mantenernos firmes en esta esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Dios los bendiga.